El vendedor ambulante que todos evitaban fue el único que estuvo cuando ella más lo necesitaba. Parte 1. Cuando la influencer más seguida del país cayó desmayada en plena alfombra roja. Nadie supo qué hacer. Su equipo gritaba. Los camarógrafos filmaban. Los invitados solo miraban, inmóviles. Todos, excepto un hombre con un carrito de mazapanes, que corrió hacia ella mientras los guardias intentaban apartarlo. «No la toques», gritó el jefe de seguridad. «Déjame ayudarla», respondió el hombre, sin soltar su sombrero de palma. «Yo la conozco, aunque ella ya no se acuerde de mí». Y ahí, en medio de luces, vestidos y cámaras, la historia real que nadie vio venir comenzó a despertar. 3 meses antes. Él la veía todos los días desde la esquina, con su sombrero viejo, su voz gastada y su caja colgando del cuello. La miraba bajar de su camioneta de lujo, con lentes oscuros y paso firme. Siempre rodeada de asistentes. Siempre con el celular en la mano. Ella era Renata Alcázar. La mujer más deseada, más viral, más seguida del país. Millones de fans. Campañas millonarias. Y una biografía construida a base de superación. Pero lo que nadie sabía era que todo en ella había sido cuidadosamente editado. Él se llamaba Tomás. 65 años. Vendedor ambulant. Apenas sabía leer, pero sabía de personas. Y cada vez que la veía pasar por esa calle donde le ofrecía dulces y chicles, algo se le encogía en el pecho. Porque aunque ella ya no lo miraba, él sí la recordaba. ¿Se acuerda de esa chavita que pasaba por aquí en secundaria?, le preguntó a otro vendedor. La flaquita, siempre con su mochila rota, que no hablaba con nadie. ¿La morenita de los huaraches? Ya sé. Claro. ¿Cómo no? Siempre traía un libro pegado al pecho. Pues es ella. La que ahora sale en las revistas. La que dicen que nació en cuna de oro. Y los dos callaron. Porque sabían que esa historia no era la que ellos vivieron. Tomás no solo la conoció. La ayudó. La vio llorar en el callejón detrás de la escuela, con la cara golpeada por su padrastro. La vio vender dulces para pagar sus copias. Y la escuchó, una tarde, decir con rabia: «Algún día, nadie va a poder humillarme. Y cuando llegue ese día, yo también voy a olvidar de dónde vengo». «No digas eso, chamaca», le dijo él, sin saber que esas palabras se quedarían colgadas como ecos. «No hay victoria si te olvidas de tu herida». Pero ella no lo escuchó. O lo quiso olvidar. Y lo logró. El día que se hizo viral por primera vez fue por un vídeo donde mostraba su cuarto humilde. Pero ese cuarto ya estaba montado. Era una escenografía. Un storytelling. Y mientras las marcas caían rendidas a su relato de niña que salió de la calle, Tomás la miraba desde lejos. Sin rencor. Pero con un nudo en el alma. «No soy nadie», decía él a los demás. Pero a veces me pregunto, ¿cuánto de su verdad sigue siendo verdad? Hasta que ocurrió el evento. La gala benéfica. La noche perfecta. Renata, vestida con un diseño exclusivo, había sido anunciada como embajadora del esfuerzo y la superación. Pero algo en ella no estaba bien. Llevaba semanas sin dormir, evadiendo entrevistas que preguntaran por su pasado, lidiando con mensajes anónimos que decían: «Tarde o temprano, todos regresamos al callejón». Esa noche, antes de salir al escenario, le temblaron las manos. Vomitó en el baño. Y mientras sonreía para las cámaras, su corazón palpitaba como si quisiera salirse. Y fue ahí, justo en la alfombra roja, cuando su cuerpo no aguantó más. Se desplomó, como una estatua que por fin cede. Todos dudaron. Nadie se movía. Solo Tomás, que, como cada noche, vendía en la esquina. Y al verla caer, dejó caer sus mazapanes sin pensarlo. «Renata», gritó. «Renatita, soy yo. Tomás. El de los dulces». Los de seguridad lo empujaron. Pero no importó. Porque en ese momento, Renata abrió los ojos. Y por primera vez en 15 años, lo reconoció. Una lágrima se le escapó sin permiso. Y apenas pudo susurrar: «Tomás, ¿tú aún estás aquí?». Él sonrió.
Le limpió la frente con un pañuelo limpio. Como si aún fuera la niña flaquita con la mochila rota. Aquí sigo, chamaca. Como te prometí aquel día. Cuando todos te olviden, yo voy a seguir en esta esquina. Parte 2. La ambulancia tardó 11 minutos. Los fans gritaban. Los flashes seguían disparando. Y mientras todo el mundo intentaba capturar el momento, Tomás fue el único que sostuvo su mano. Respira, chamaca, le decía con ternura, sin importarle que las cámaras lo grabaran. Ya no estás sola. Renata no podía hablar. Pero una parte de ella, la que había escondido durante años, sentía que por fin estaba a salvo. Después del escándalo, los medios buscaron culpables. ¿Fue una sobredosis? Presión por mantener su imagen. Algo del pasado que quiso ocultar. Pero nadie, absolutamente nadie, habló de él. Del hombre del sombrero. El que interrumpió un evento de gala. Para ayudar a una mujer que ya no lo recordaba con claridad. Pero que, en el fondo, nunca lo había olvidado. Renata despertó en el hospital. El cuarto estaba frío, decorado con flores de marcas que querían salvar la imagen. Pero lo único que había sobre su mesa de noche era una bolsita con mazapanes y una servilleta arrugada. En ella, escrita a mano. Aquí sigo, como te prometí. Tomás. Por primera vez en años, Renata lloró sin maquillaje. Sin cámara. Sin testigos. Recordó la primera vez que lo vio. Cuando él le regaló un mazapán después de que su padrastro la dejara tirada afuera del portón escolar. Recordó cómo le limpiaba los moretones con agua de Jamaica. Cómo le decía que un día su voz iba a pesar más que sus silencios. Y sobre todo, recordó lo que más le dolía. El día que decidió dejarlo atrás. A los 17, cuando empezó a crecer su cuenta de seguidores, una agencia la reclutó. Le dijeron que para triunfar tenía que reinventarse. Que nadie quería una morenita de barrio con acento de mercado. Que su historia de pobreza debía ser estratégica, no real. Y parte de ese nuevo guión era fingir que nunca fue quien realmente fue. Borró fotos, cambió su nombre, su tono, su ropa. Incluso, su voz. Cuando salió del hospital, el equipo de PR preparó un comunicado. Di que fue un cuadro de estrés. No menciones al vendedor. No queda bien. Da las gracias a los paramédicos. Renata los escuchó en silencio. Pero esta vez, no obedeció. Tomó el micrófono en una transmisión en vivo. Sin avisar. Sin filtro. No me desmayé por estrés. Me desplomé, porque me cansé de fingir. Y el que me sostuvo no fue un doctor, ni un influencer, ni un manager. Fue un hombre que vendía dulces. Uno que me vio cuando no era nadie. Y que me siguió viendo cuando quise dejar de ser yo. Se hizo el silencio. Y luego, el caos. Las marcas la llamaron. ¿Está bien? ¿Por qué dijiste eso? Porque es la única verdad que he dicho en años. Perdió contratos. Le cerraron puertas. Pero ganó algo que jamás imaginó. Su identidad. Días después, fue a buscar a Tomás. Pero su carrito no estaba. Preguntó por él en el barrio. Y una señora le dijo. Se enfermó. La diabetes lo está apagando poquito a poquito. Pero no deja de hablar de usted. Dice que aún la ve con su mochilita rota. Lo encontró en un cuarto pequeño, rodeado de cajas de dulces. Con los pies hinchados y una radio vieja encendida. Cuando la vio entrar, se limpió las manos en el pantalón. Pensé que te habías olvidado otra vez, dijo, con media sonrisa. Esta vez no, Tomás. No más. Renata se arrodilló junto a su cama. Sacó una foto en blanco y negro. Una imagen de ambos, cuando ella tenía 13, él 50. Ella comiendo un mazapán. Él con el mismo sombrero. La colocó en su mesita. ¿Ves esa niña? Esa sí eras tú, dijo Tomás, tocando la imagen con sus dedos ásperos. Renata no respondió. Solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Perdón por olvidarme de quién era. Te perdoné antes de que lo hicieras, chamaca. Esa noche, Renata publicó algo inesperado. Una foto sin edición. Sin maquillaje. Sentada en la cama de Tomás. Con el texto. Él no tiene millones de seguidores. Pero fue el único que me siguió cuando nadie más lo hizo.
Esta es la historia que nunca conté. Y que por fin, me atrevo a vivir. Parte 3. El post se volvió viral en menos de una hora. No por la fama de Renata, sino por lo que nadie esperaba de ella. ¿Verdad? Miles compartieron la imagen. Una ex-influencer abrazando a un viejo vendedor enfermo. Sin filtros. Sin marca. Sin guión. Y por primera vez en años, el nombre de Renata no generó polémica ni críticas, sino respeto. A la mañana siguiente, varios medios intentaron entrevistar a Tomás. Querían la historia real del hombre que salvó a la influencer. Pero él los rechazó a todos. Yo no quiero salir en la tele, dijo. Yo solo quiero que ella vuelva a ser esa niña buena que vendía sus copias con lágrimas y dignidad. Renata comenzó a pasar más tiempo con él. Le llevaba sus medicinas, le cocinaba sopas, y a veces solo se sentaba en silencio a escucharlo hablar de su juventud, de su esposa fallecida, de los días en que nadie tenía miedo de ser pobre. Porque ser pobre no era vergüenza, sino comunidad. ¿Sabes por qué vendí dulces toda mi vida, chamaca? Le preguntó un día. ¿Por qué? Porque era lo único que me dejaba ver a la gente a los ojos. Y tú, cuando empezaste a subir, bajaste la mirada. Pero ya volviste a ver. Eso basta. Conmovida, Renata hizo algo que no estaba en su agenda. Canceló todas sus apariciones. Y se dedicó a documentar la vida de Tomás. Lo grabó contando historias. Lo acompañó a su última esquina con su carrito. Y creó una serie en redes llamada Las calles también educan. En uno de los capítulos, Tomás muestra una caja de recuerdos. Aquí tengo todo lo que me dieron en estos años, dice. Pero lo que más cuido es esto. Y saca una carta sin firmar, amarillenta, con manchas de tiempo. La escribió la mamá de Renata, cuando ella tenía 14. No me puso su nombre. Solo decía, gracias por cuidar lo que yo no sé cuidar. Renata la leyó por primera vez. Y se le quebró el alma. Esa noche, mientras editaba el vídeo, recibió una llamada. Tomás había sido hospitalizado. Su cuerpo ya no resistía. La diabetes había avanzado demasiado. Corrió al hospital. Se sentó junto a su cama. Le tomó la mano. ¿Te acuerdas cuando dijiste que querías que yo volviera a ser la niña que fui? Sí. Pues vine a despedirte como esa niña. Sin fama. Sin escudo. Solo yo. Tu Renatita. Tomás intentó sonreír. Pero ya no tenía fuerzas. Apenas murmuró. Ya no me debes nada. Solo no te pierdas otra vez. Y murió esa madrugada. En paz. Con la mano de la mujer que ayudó a sobrevivir. Cuando nadie más la veía. Renata organizó su funeral. Solo asistieron 10 personas. Pero fue la ceremonia más honesta que había vivido. En la tumba dejó su primer mazapán. Y una servilleta con dirección escrita a mano. La misma de la esquina donde él trabajó por décadas. Después, grabó un último vídeo. El más corto. Y el más poderoso. Sentada frente a la tumba, dijo. Él fue invisible para todos. Menos para mí. Y gracias a él, volví a verme. Si tú también estás perdido, busca a quien te sostuvo cuando no eras nadie. Ahí está tu verdad. Part 4. La muerte de Tomás no fue tendencia. No salió en las noticias. Ni tuvo homenajes. Pero en una pequeña banca de concreto, en la esquina donde vendía sus dulces, apareció un cartel escrito a mano. Aquí trabajó un hombre que nunca fue famoso. Pero salvó más vidas que muchos que sí lo son. Y debajo de eso, una foto en blanco y negro, pegada con cinta transparente. La última que Renata tomó de él. Sonriendo con su sombrero. Sosteniendo un mazapán. Mirando directo a la cámara. Mirando, como siempre lo hizo. Con dignidad. Renata no volvió a las marcas. Ni a los eventos. Ni al maquillaje de guerra. Cerró sus redes por una semana entera. Y al regresar, publicó un solo vídeo. Si llegaste hasta aquí, debes saber que la historia que vendí durante años no era mía. Era un disfraz. Mi historia real es más sencilla, más rota, pero también mucho más valiente. Esta es la historia de cómo un vendedor de dulces me devolvió el corazón que el éxito me había quitado. El vídeo se viralizó,
pero esta vez no por escándalo, sino por eco. Gente de todas partes escribió. Yo también conocí a un Tomás. El señor que me cuidaba el puesto cuando iba al baño. El vecino que me regalaba tacos cuando no tenía que comer. La señora que me prestó una libreta sin saber mi nombre. Y nació un movimiento. #GraciaStimas. Miles usaron el hashtag para honrar a quienes los ayudaron cuando no eran nadie. Sin esperar nada a cambio. Sin fama. Sin pantalla. Renata, sin buscarlo, se convirtió en algo nuevo. No una celebridad, sino una testigo viva de lo que de verdad importa. Y con lo que había aprendido de Tomás, fundó una iniciativa. Pequeña, sin patrocinadores. Se llamó La Primera Mirada. Un programa que becaba a jóvenes rechazados por su apariencia, acento, clase o historial. Muchos de ellos recordaban haber sido ignorados por personas como ella. Cuando aún era Renata Alcázar, la influencer. Hoy quiero que me vean como lo que realmente soy, les dijo en la primera sesión. Una mujer que solo empezó a vivir, cuando dejó de esconder a la niña que fingía no conocer. Una mañana, al limpiar una caja de objetos viejos, encontró algo que le quebró el alma. Una nota doblada en la chaqueta de Tomás. Era vieja, escrita con lápiz, casi ilegible. Decía: Renatita, si un día te haces famosa, no olvides que en este carrito hay alguien que te quiere, aunque no tenga ni que darte. Y que si te duele, aquí hay dulces, y hay oído. No soy nadie, pero para ti, quiero ser alguien. Esa noche, Renata no pudo dormir. Salió a la calle. Fue a la banca donde pusieron la foto. Se sentó. Y vio el cielo, como lo hacía cuando era niña. Cuando soñaba con escapar. Con tener una vida donde nadie la humillara. Y ahora que lo había conseguido, entendía que el verdadero triunfo no era que la aplaudieran todos. Era que uno solo, el correcto, la hubiera mirado como nadie más lo hizo. Semanas después, fue invitada a una universidad para dar una charla. No como influencer, sino como sobreviviente. Subió al escenario con su ropa sencilla, sin maquillaje. Todos quieren contar su historia de éxito, dijo. Pero pocos se atreven a contar su historia de abandono. Yo abandoné a quien más me quiso. Y aún así, ese alguien me esperó. Hoy, si mi voz tiembla, no es por miedo. Es por gratitud. Porque la historia de Tomás, aunque la ignoraron todos, fue la que me salvó. El auditorio entero se puso de pie. No por ella, sino por lo que representaba. Una redención real. Y una herida que decidió no esconderse más. Parte 5. El vendedor ambulante que todos evitaban, fue el único que estuvo cuando ella más lo necesitaba. Un año después, la esquina volvió a llenarse. No de gente famosa, ni de cámaras, sino de jóvenes. Voluntarios. Gente de a pie. Que venían con flores, con dulces, con mochilas llenas de cartas. Ese día se inauguró un pequeño monumento. Una figura de bronce, tamaño real. De un hombre con sombrero y caja de mazapanes al cuello. La placa decía: A Tomás, que sostuvo una vida con dulzura, cuando el mundo solo ofrecía indiferencia. Renata no dio discursos. Solo colocó sobre el monumento la carta sin firmar, que su madre una vez escribió. Y junto a ella, una nueva servilleta. Gracias por nunca dejar de verme. Incluso cuando yo dejé de ver. Ese día no grabó nada. Ni subió historias. Ni hizo transmisiones. Solo caminó por la colonia donde creció. Donde una vez, de niña, corrió descalza para alcanzar a Tomás antes de que se fuera. Donde aprendió a fingir que no dolía. También, donde aprendió que alguien podía ver tu alma. Incluso cuando tú ya no podías verla. Esa noche, en su casa, encontró una grabación olvidada en una vieja USB. Era su voz, a los 13 años. Un archivo que Tomás había guardado cuando le regaló una grabadora de pilas. En el audio, su voz temblorosa decía: Hola, me llamo Renata, y no sé si alguien va a escuchar esto. Pero si un día lo hago yo misma, es porque sobreviví. Y si sobrevivo, quiero prometerme que nunca voy a olvidarme de lo que soy. Ni de quién me vio cuando nadie más me miraba.
Si escuchas esto, Renata del futuro, no seas cobarde. No traiciones lo más bonito de ti. Renata no pudo contenerse. Laurel. No con dolor, sino con alivio. Como quien se encuentra después de años perdida. Apagó la luz. Y antes de dormir, colocó en su buró 3 cosas. La foto en blanco y negro con Tomás. La servilleta con dirección escrita a mano. Y la nota doblada, ya desgastada, que él guardó toda su vida. Semanas más tarde, fue entrevistada para un documental independiente. Le Progataron. ¿Qué fue lo que más te enseñó Tomás? Ella pensó. Cerró los ojos. Y respondió. Que no importa cuán alto subas. Si olvidas a quien te sostuvo, todo lo que construyas, tarde o temprano, se derrumba. Él me enseñó que ser vista no es lo mismo que ser amada. Y que la verdadera fama es la que dejas en el corazón de alguien. Aunque no te mencione nunca en voz alta. Hoy, el nombre de Renata ya no llena portadas. Pero su proyecto La Primera Mirada ha becado a más de 1000 jóvenes. Y en cada bienvenida, se repite una sola frase. Aquí no nos importa cuántos te siguen, sino quién te sostuvo cuando no podías seguir tú. Y si miras con atención, en el logo de la fundación, verás una figura pequeña, de un hombre con sombrero, ofreciendo un mazapán. Tomás. El que todos evitaban. El que nadie saludaba. El que, sin saberlo, le devolvió la vida a la mujer más rota del país. Con solo cuidarse.